Bien, Hebreos 13 y 17 dice a la letra así en la Reina Valera, dice: obedeced a vuestros pastores que os hablaron la palabra de Jehová. 13:7. Considera cuál haya sido el resultado de su conducta e imita su fe. Y el versículo 17 del mismo capítulo dice: obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes tienen que dar cuenta. Ahora bien, la parte central se centra en sujetados a ellos, que la gran mayoría de pastores o falsos pastores agarran y toman este texto para decir que un ministro de Dios, bien sea un profeta, un evangelista, un maestro, un apóstol eh, o un mismo pastor, tiene que estar sujeto bajo un pastor, cosa que eso no lo dice la Escritura. Al menos en palabras literales no lo dice. Ahora bien, también la palabra en la parte gramatical griega no aparece la palabra literalmente pastores. Solamente aparece en su definición y como tiene varias definiciones que son líderes, liderazgo, personas que están dirigiendo, pero jamás aparece la palabra poimen, pastor, que es utilizada en Efesios 4.11, Efesios 4.11, ni tampoco la palabra episcopo, que es utilizada en 1 Timoteo 3.1. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gran mayoría de personas, aunque por definición sea pastores, según las revisiones que se han hecho, no podemos decir lo que la Biblia nos dice en ese momento. Hay que utilizar la palabra griega eumenois, yegumenos. Y entonces no podemos decir que dice la palabra episcopo o la palabra poimen ahí porque no es utilizada. Aunque por las características vemos que se refiere a este tipo de liderazgo, pero creo que también se refiere a los diferentes líderes en las congregaciones. He escuchado pastores que me han dicho que no es necesario los otros ministerios en la congregación, sino solamente con el pastoral basta, pero eso no lo dice la Escritura. La Escritura dice: para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. También dice: hasta que todos lleguemos a la unidad del conocimiento de Dios. ¿Y para la obra de qué nos ha llamado a decir? Yo le he dicho muchas veces a los falsos pastores, porque los verdaderos pastores saben cuál es su lugar, saben qué es lo que dice las Escrituras, son didascalos, son maestros, no necesito enseñarlos porque saben más que yo. Pero a este tipo de gente hay que educarlos, porque ellos dicen lo que la Biblia no dice. Y la Biblia en ninguna parte me dice a mí que un pastor está por encima de otro. Una cosa es que tenga una responsabilidad en la congregación de acuerdo a su llamado, su don, su capacidad, pero no diga que un pastor puede pastorear ministros, amigos. Eso no lo dice la Escritura. Pablo nunca dijo que él era más que Apolo o que Pedro era el pastor de él. Nunca lo dijo. ¿Lo reconoció como pastor? Sí, pero no puedes decir lo que la Biblia no dice. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, ancianos yo también juntamente con ellos. Ruego a los episcopos, supervisores que están entre vosotros, siendo yo episcopo supervisor entre ellos también, que apacienten la grey de Dios no como teniendo señorío, sino como con ánimo pronto. Porque sabe que si el príncipe de los pastores aparece y usted quiere señorearse de la grey que no es suya, no va a recibir galardón, amigo. Eso es lo que usted va a recibir. Va a recibir es una mala y una pérdida grande, como dice Pablo en Corintios. Va a sufrir pérdida. ¿Por qué? Por haber mal empleado el don pastoral que le fue dado, por querer señorial sobre los ministros y también sobre el pueblo, de una manera autoritativa y unilateralmente. La iglesia tiene que haber pluralidad de pastores. Iglesias con un solo líder, esto para mí no cuenta, bíblicamente, como iglesia completa. Es una iglesia desmembrada, porque en una iglesia tienen que estar los 5 ministerios, los dones, para poder llamarse iglesia, porque todos somos miembros de un solo cuerpo, que es en Cristo Jesús. Y si usted le niega una contribución necesaria al cuerpo, porque usted creerse la pexicola del desierto, creo que eso no es bíblico ni es escritural.
también creo que se debe respetar a esos líderes que conozcan el texto bíblico, que tengan los 16 requisitos aproximadamente de 1 Timoteo 3, 1 al 7. Y creo que esa gente hablan por la palabra, los que posean ese tipo de requisitos. No tengo más nada que decir. Bendiciones.